o aferrarse al credo que más deseen, que prefieran, cuya conciencia o alma o espíritu los llame, o no, también puede no hacerlo ninguno. ¿Por qué tomo este tema de separación iglesia y Estado? Primero voy a vincularlo a mi comentario anterior del fariseísmo, que casi se me va. Recordarán en otro programa que también estaba conducido por la, por la muy baja calidad del periodismo que hace Jimena Antelo, pero el hecho se dio ahí y hay que mencionarlo, en la que le pasaron una Biblia, que es un elemento recurrente, no solamente en la campaña, sino al parecer en la vida, supuestamente, de Luis Fernando Camacho. Le pasaron una Biblia para que la revise, para que muestre algún pasaje favorito y demás. No lo pudo, pidió 5 minutos, o no sé qué hizo al final, la cosa es que no hubo tal. Bueno, pasó, aparte de la vergüenza, porque eso es una vergüenza, nos muestra que ni siquiera para el discurso a veces algunos candidatos están preparados. Pero antes de este episodio, ya se había dado en otro medio la famosa frase de Luis Fernando Camacho acerca de que sea Dios quien gobierne Bolivia. Suena bonito, suena espiritual, suena, qué sé yo, suena cautivador a ratos. Pero lo cierto es que es muy peligroso también entregar este tipo de discursos a la población. Primero, porque la necesidad de una apertura, de una sociedad abierta, a pesar de sus detractores, está en la separación Estado-Iglesia. Y es más, yo diría Estado-religión. Y me voy a explicar porque tuvimos una pelea furibunda en las redes con un montón de personas, de todos los credos, de toda laya, inclusive hasta algunos amigos que relacionaban la religión a la espiritualidad, a la energía, etcétera, etcétera. Esa es otra historia. ¿Por qué quiero hacer esta distinción? Y distinción e importancia acerca de esta separación. Primero, porque la religión es un elemento de carácter íntimo, de carácter personal. Es cierto, es institucional y ha tenido aportes y también muchas sombras en la historia, por supuesto. Pero justamente por el tiempo en el que se ha ido desarrollando, por la manera en la que aspiramos a que se cobije a todos o a que se incluya a todos, es que debe existir una separación Estado-Iglesia y este Estado-religión. Yo no puedo pretender que mis ideales, valores, principios religiosos y tampoco morales, ojo, se impongan al otro. El Estado es la sociedad, para no decir el Estado, error mío, la sociedad es este espacio común en el que nos involucramos todos. Y poner a la cabeza los valores de un Dios, llámese Jehová, Alá, Yahvé, Ra, el que quieran, implica un cierre de eso. Implica también un peligro para la tolerancia y la pluralidad. La verdadera pluralidad, y aquí voy a ser crítico también, no está con grupos o con minorías. La verdadera pluralidad es la del individuo. La del individuo que en su fuero interno podrá creer o no creer, pensar, no pensar. Y mientras no agreda al otro, puede hacerlo. Entonces, la única cosa decente, pero incompleta, ya voy a explicar también por qué, que hizo el movimiento del socialismo en dejar este Estado laico, aunque nunca lo fue en la práctica, porque si seguimos tuviendo feriados religiosos, seguimos teniendo restricciones de Semana Santa, y además había otro tema de una cosmovisión indígena andina, que eso es prácticamente una religión también, entonces no era un Estado laico en la práctica, en la Constitución sí, pero en la práctica no lo era. La serie de rituales, peor aún fondos públicos destinados a eso, coronaciones y demás, hacían que no sea un Estado laico en la realidad. Pero como idea, esa separación que solo garantiza el Estado laico es necesaria.
Porque, ojo, el Estado laico no es perseguir la religión, como quieren hacernos creer algunos de los defensores, de repente más conservadores, o de repente más religiosos que están en su derecho. Sino significa la apertura a todos. Justamente, aquellos que fueron perseguidos en sus inicios por no poseer libertad religiosa, con el Estado laico la tendrían garantizada. No quiero extenderme más sobre esto porque es demasiado complejo. Inclusive tiene ribetes en la educación, tiene ribetes en la ciencia, tiene consecuencias a nivel cultural, etc. Me quedaré simplemente con dos ideas. Primera, la que la pluralidad se manifestará en la apertura y en la adopción de decisiones, costumbres, reglas morales y religiones de las personas, jamás dentro de un Estado. Porque así sea Evo Morales hablando de la Pachamama, o sea Luis Fernando Camacho o cualquier otro hablando de Dios, nos encontramos ante un peligro. Porque cuando se trae a Dios a la arena política, es muy difícil combatirlo. ¿Cómo decirle entonces a alguien? ¿Cómo criticar a un político si supuestamente detrás de él está Dios? Es peligrosísimo. Yo comprendo la fe de las personas, pero esa fe pertenece al espacio privado. Y voy a cerrar con dos cosas. Primero con una anécdota y luego con un ejercicio mental. Hace un poquito más de un año estuve en Uruguay, país fantástico, fantástico. Y conversaba con una colega profesora y me dijo de una manera tan sencilla, tan clara, la importancia del Estado laico en Uruguay, y me dijo: nosotros sí creemos, muchos de nosotros, me dijo ella, sí tenemos a Dios, pero lo consideramos como algo íntimo, no como algo que se lleva a la política y a la educación. Es casi hasta mostrar lo que somos por dentro, si es que lo hacemos. Nuestra relación con Dios es personal, me dijo ella. Y luego lo corroboré cuando, paseando por las calles de Montevideo, no encontraba calles con nombres religiosos, no había feriados religiosos, y por supuesto en las plazas y parques había espacios consagrados a todos los credos, desde Confucio hasta Cristo, Buda, todos. Entonces, no dejemos que nos gane la pasión y el fanatismo religioso, hoy encarado en un candidato, pero en general. La vida de tolerancia va a permitir también que nos abramos a debates. Porque, ojo, si tenemos un candidato o un gobernante que afianza todo en su fe, podrá tener algunas cosas buenas como cualquiera, tal vez, pero se va a cerrar a la posibilidad de discutir muchos temas. Y temas que son actuales y necesarios. No digo modificarlos, no, porque no tengo una posición cerrada, pero sí por lo menos discutirlos. Sobre la mesa hay muchos temas que se van a tener que tratar. Entonces, ni el fanatismo católico, evangélico, presbiteriano, ni el ateísmo más radical, por supuesto, pueden encaramarse en el poder. Y finalmente el ejercicio mental. Para los defensores de la espiritualidad o la religiosidad de Luis Fernando Camacho, que por si acaso hace mucho tiempo, hace unos meses eran los que apoyaban a Chi. Las iglesias estaban apoyando, las estructuras de las iglesias que apoyaban a Chi en la anterior elección ahora están con Luis Fernando Camacho. Un ejercicio. Piensen ustedes qué harían si su candidato fuera de otra religión, o si un candidato fuera de otra religión y les quisiese imponer un credo que no es el suyo. Ahí les aseguro que tendrían más interés en el Estado laico y en la separación entre Estado e Iglesia.